Muy buenos días, mis niños, sean bienvenidos a esta clase de historia. Mi nombre es Mercedes Rosas Atlagua. Bien, busquen en sus hogares un lugar cómodo donde no tengan distractores, tengan a la mano colores, plumones, su lápiz, su regla, su libreta de historia y su libro. Su libro es muy importante que ustedes lo tengan a la mano para que sepamos el orden. Bien. Vamos a empezar con una pequeña anécdota. Bien, en una ocasión, un alumno me preguntaba, ¿cómo es que llegaron los primeros pobladores a nuestro continente? Pues bien, ustedes recordarán que en nuestro primer tema de historia nos habla sobre los primeros pobladores que llegaron a América y que eran provenientes de Asia. Ellos, por medio de una glaciación, pudieron cruzar el estrecho de Bering y fue así como se fue dando la población en nuestro continente. Tuvieron que pasar muchos años para que aquellas pequeñas aldeas fueran reconocidas como culturas. Ahora, vamos a realizar o vamos a recordar, más que nada vamos a recordar una línea del tiempo, porque recuerden que las culturas no se dieron todas juntas. Tuvieron que pasar por periodos para que las culturas se fueran dando. Bien, saquen su libreta y pueden anotar lo más importante que ustedes crean. Primero se dio el periodo preclásico. El periodo preclásico. El periodo preclásico se dio entre los años 2500 antes de Cristo al 2000 después de Cristo. En este periodo se desarrolló la cultura olmeca. Después se dio el periodo clásico. El periodo clásico se dio en el periodo 200 a 900 después de Cristo. Y en este periodo se desarrolló la cultura maya, la cultura teotihuacana y la cultura zapoteca. En el tercer periodo se llamó posclásico. En este periodo se dio entre 900 y terminó en 1521 con la conquista de México. En este periodo se desarrolló la cultura mixteca y la cultura tolteca. Bien, este tema ustedes ya lo vieron en historia, solamente estamos dando un repaso para que entremos a nuestro contenido principal, ¿sí? Bien, anoten por favor un minutito para que anoten las ideas principales de esta pequeña línea del tiempo. Muy bien, espero que ya lo hayan realizado, ¿verdad que sí? Sí, muy bien, pues vamos a retirar nuestro material para que prosigamos. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué pasó con aquellas culturas? ¿Se han preguntado cómo era la cultura? ¿Qué significaba la cultura? También se han preguntado cómo era su organización social, su organización política, cómo era su religión, cómo si todavía se encuentran aquellos centros ceremoniales que ellos hicieron o dónde están ubicados esos centros ceremoniales. ¿O alguna vez ustedes han llegado a ir a aquellos lugares donde se encuentran todavía algunos restos de esas culturas? Sí, yo creo que sí han ido. Bueno, pues ahorita viene este tema de las culturas mesoamericanas, donde tú y yo vamos a aprender juntos y vamos a explorar. Y vamos a darle contestación a cada una de las preguntas que muchas veces nos las hemos hecho a nosotros mismos. Bien, en tu cuaderno
en otra hojita, ya que elaboraste una pequeña paráfrasis de lo del periodo, ahora vamos a elaborar un cuadro comparativo sobre las culturas mesoamericanas, pero vamos solamente a hacer las culturas que marcaron nuestra historia. Primero vamos a conocer el significado, después el periodo, en qué periodo se dio, después su ubicación geográfica, su organización social y política, así como también las aportaciones culturales que tuvieron en su época y que todavía hoy en día siguen. Las ciudades importantes y sus centros ceremoniales, así como también su economía y su religión. Bien, continuamos con nuestra primera cultura. ¿Cuál es? Nuestra cultura olmeca. ¿Alguien sabe cuál es el significado? Bien, yo creo que sí. Pues vamos a recordar. La cultura olmeca tiene dos significados. Un significado que se lo ha dado el ser humano y el otro significado se lo dio la cultura mixteca. La cultura olmeca es reconocida como la cultura madre, porque fue la primera cultura. Así como también los mixtecas le dieron el nombre que eran habitantes de Hule. Su periodo, ¿en qué periodo se dio? Recordemos que hace un momento terminamos de ver los periodos. Se dio en el periodo preclásico entre los años 1200 a 400 antes de Cristo. Bien, su ubicación geográfica. Ellos se ubicaron aquí, podemos observar esta pequeña imagen, podemos observar que ellos se ubicaron al suroeste de Veracruz y al occidente de Tabasco. ¿Sí? Muy bien. Sus aportaciones culturales y su organización social y política. Bien, esta cultura tenían gobernantes, sacerdotes, jugadores de pelota, eran alfareros, escultores, pintores, y también fueron uno de los primeros que desarrollaron su calendario. Bien, ahora, su organización política nos marca que eran teocráticos, ¿sí? ¿Qué es teocrático? Teocrático es que las autoridades gobernaban en nombre de Dios, ¿sí? Tenían dos puestos, tanto eran gobernantes como también eran sacerdotes, ¿sí? Perfecto. Ahora, sus centros ceremoniales más importantes es San Lorenzo, La Venta y los Tres Zapotes. Su economía y su religión, ¿sí? Su religión, ellos eran politeístas. ¿Por qué politeístas? Porque ellos no solamente le rendían culto a un solo dios, sino tenían varios dioses. Su economía, ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Bien, los olmecas eran conocidos como aquellos escultores, pero que realizaban cabezas colosales. Estas cabezas colosales ustedes las pueden encontrar, todavía hay algunas, se encuentran en Tabasco. Yo ahorita les voy a mostrar algunas y también las pueden observar en su libro de historia. ¿Sí? Aquí observamos un hombre animal. En esta siguiente también observamos, aquí podemos observar que aquí está un sacerdote y aquí está una serpiente. ¿Sí? Aquí podemos observar de igual manera las cabezas colosales que ellos realizaban. ¿Sí?
Y aquí, de igual manera, tenemos otra imagen del Señor de las Limas. Ahora, hay algo muy importante que deben saber de los olmecas. Los olmecas pintaban las cabezas colosales con, con una sustancia que se llama chapopote. ¿Saben qué es el chapopote? Bien, el chapopote es conocido que sacan la sustancia del fondo del mar y viene siendo lo del petróleo. Por eso también los olmecas son conocidos como aquellos primeras personas o primera cultura que ocupó el petróleo, ¿sí? De igual manera también eran conocidos como aquellos que trabajaban muy bien el barro, ¿sí? Al igual también trabajaban la madera, ¿sí? La madera y el barro, ¿sí? Muy bien, estas imágenes que les estoy mostrando las pueden buscar en la página 49 de su libro de historia, al igual que la información, ¿sí? Bien, tienen un minutito para copiar lo más importante y lo más relevante y ir armando su cuadro comparativo. Bien, voy a retirar las imágenes para que sigamos con nuestro cuadro comparativo. Bien, damos continuidad a nuestra siguiente cultura. Nuestra siguiente cultura fue la cultura maya. Bien, ¿saben el significado de la cultura maya? Pues bien, su significado, ellos se llamaban los antepasados. Bien, su ubicación geográfica. Ellos, al igual que los olmecas, no se ubicaron solamente en un solo sitio, sino se ubicaron, y aquí les estoy mostrando, se ubicaron en varios lugares, como por ejemplo Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, ¿sí? Ellos ahora sí que tuvieron una gran expansión. Bien. ¿En qué periodo se dio? Se dio en el periodo clásico, entre los años 200 al 900 después de Cristo. Muy bien. Su organización social y su organización política. Al igual que la cultura anterior, tenían gobernantes, sacerdotes, funcionarios, comerciantes y artesanos. Ahora, aquí vamos a ver una pequeña diferencia con la cultura olmeca. Aquí entran los funcionarios. ¿Quiénes eran los funcionarios? ¿Sí? Eran aquellas personas que se encargaban, si una persona iba, no sé, les cobraban por estar en aquel lugar ocupándolo, pero si no cumplían con ese mandato que les mandaban los funcionarios, eran arrestados y se volvían prisioneros. Ahora, hay algo bien importante que ustedes deben de saber. Aquellos prisioneros, ¿sí? Los agarraban para rendir tributo, ¿sí? Los mataban, ¿sí? ¿Y para qué los mataban? Para saciar la sed de sus dioses. Ellos tenían la creencia, ¿sí? Ellos tenían la creencia que si mataban ciertas personas, su dios de la lluvia o su dios del agua, del cultivo, ¿sí? Les iba a dar más, ¿sí? Por eso les rendían tributo, pero con las muertes de aquellos prisioneros. Bien, otra cosa bien importante, sus aportaciones culturales. Ellos crearon el sistema de escritura. Su sistema de escritura, y ahí también crearon el primer calendario con numeración vigesimal. También eran astrónomos, realizaban pirámides, tumbas,
palacios y, como se los acabo de mencionar, realizaban sacrificios humanos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, al igual que la cultura olmeca, su política, su organización política eran teocráticos. ¿Sí? Ya les expliqué qué es teocrático. Ahora, sus ciudades importantes. Las ciudades importantes, aquí mencionando ahorita lo de la numeración vigesimal que ellos tenían en sus calendarios, aquí en esta imagen ustedes pueden apreciar cómo es que ellos realizaban sus códices para poder elaborar sus calendarios. El calendario que ellos realizaban era, acuérdense que ellos veían lo de los eclipses, el tiempo, a través de eso ellos medían el tiempo y también veían lo de los eclipses, ¿sí? Ahora bien, ellos realizaron dos calendarios. Un calendario que es el calendario de ritos, ¿sí? Que tenía 265 días. Y el otro calendario que es el calendario civil, ellos le llamaban calendario civil, que es el de 365 días. ¿Les suena el de 365 días? Pues bien, ese calendario hoy en día nosotros lo llevamos, ¿sí? Obviamente ha evolucionado, le han hecho algunos cambios, pero sigue siendo la de 365 días, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, continuamos con sus centros ceremoniales. Sus centros ceremoniales, observamos aquí, que es Tikal. Otro centro ceremonial muy importante que ellos elaboraron era el Palacio de Palenque, lo que es hoy en día la actualidad. ¿Alguna vez han ido ahí? Sí, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y nuestro siguiente, que es Yaxchilán, ¿sí? Otro centro ceremonial que es muy famoso y que ustedes cuando gusten pueden ir a verlos. Ahora bien, nos dice también que en la cultura maya, las mujeres llegaron a ser importantes. ¿Por qué llegaron a ser importantes? ¿Sí? Pero solamente en la participación de la vida política. En su libro nos menciona sobre el linaje. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el linaje? Pues bien, el linaje es lo que viene de sus familias antepasadas. Se van recorriendo y es conforme ellas ocupan un lugar o una aportación a la vida política. Muy bien, recordemos también que los mayas fueron politeístas, ¿sí? Y también se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Continuamos con nuestra siguiente cultura, que es la cultura teotihuacana. Bien, ¿alguien sabe el significado de la cultura teotihuacana? Porque es muy famosa aquí en nuestro México. Bien, nuestra cultura teotihuacana es o significa lugar donde fueron hechos los hombres o lugar de dioses. ¿En qué periodo se dio? Se dio en el periodo clásico, entre los años 150 después de Cristo al 700 después de Cristo. Muy bien, su ubicación geográfica se ubica al noroeste del Valle de México. Su organización política y social, pues muy bien, ellos tenían su organización política que eran teocráticos, ¿sí? Ustedes ya sabrán qué significa teocrático. Bien, su organización social. Ellos eran guerreros, comerciantes, artesanos, agricultores. Bien, aquí en la cultura teotihuacana empieza algo bien importante, ya son comerciantes, ¿sí? Ustedes sabrán el concepto de comerciantes, ¿sí? Que venden sus productos. Pero aquí, con esta cultura, no es que vendieran sus productos. Ellos no vendían, ellos intercambiaban sus productos por otros productos que ellos no tenían. ¿Sí? Un ejemplo de ellos es este. Supongamos que yo cultivo maíz, ¿sí? Porque todas las culturas cultivaban el maíz. Yo cultivo maíz y voy a venderlo a otra aldea. Pero
en esa aldea siembran chícharos, siembran chiles, siembran calabaza. Entonces, yo intercambio 1 kilo de maíz por 1 kilo de calabaza, 1 kilo de frijol por 1 kilo de maíz, ¿sí? Ese intercambio se realizaba, ¿sí? Aquí es donde empieza el comercio, en esta cultura, en la cultura teotihuacana. Ahora, las aportaciones culturales. Ellos realizaban esculturas utilizando cerámica, pero también algo bien importante, ocupaban la pintura mural, ¿sí? Realizaban murales con pintura. Ahora, sus ciudades importantes que ellos tenían, ¿sí? Ellos, Monte Albán, ¿sí? Muchos de ustedes han escuchado Monte Albán, ¿dónde se ubica? ¿Sí? Al igual, aquí podemos observar la calzada de los muertos. Y la tercera, que es bien famosa y que todos la conocemos, es el templo de Quetzalcóatl. El templo de Quetzalcóatl, ¿sí? Ahora bien, ustedes sabrán que ellos, como todas las culturas, tenían sus dioses, ¿sí? Ellos tenían 2 dioses importantes, ¿sí? Tlaloc, ¿sí? Y Quetzalcóatl. Tlaloc para ellos era su dios de la lluvia y Quetzalcóatl era su dios de los cultivos, su dios de la fertilidad, ¿sí? ¿Y cómo era su economía y su religión? Pues bien, su religión eran politeístas, ¿sí? Se darán cuenta que tenían diferentes dioses, no solamente uno. Su economía era abundante producción agrícola, ¿sí? Aquí las culturas empiezan a tener una evolución, ¿sí? Van cambiando conforme van pasando los años, ¿sí? Les vuelvo a reiterar lo que mencionábamos al inicio. Todas las culturas tuvieron su tiempo, tuvieron su periodo, ¿sí? No todas las culturas se dieron en un mismo momento, sino imagínense, ¿sí? Entonces, aquí, esta cultura nos identifica muchísimo a todos. No solamente esta, sino todas las culturas que hasta ahorita hemos estado viendo y analizando. Bien, un minutito para que ustedes copien lo más importante en su libretita, ¿sí? Tomen las ideas. Como les menciono, pueden revisar su libro de historia. Recogemos nuestras imágenes para que podamos continuar con nuestro cuadro. Bien, continuamos con nuestra siguiente cultura. ¿Cuál es? Nuestra cultura zapoteca, ¿sí? Nuestra cultura zapoteca. Bien, vamos a conocer qué significa la cultura zapoteca. Bien, nuestra cultura zapoteca significa el pueblo de las nubes, ¿sí? Perfecto. ¿En qué periodo se dio? Se dio en el periodo clásico, ¿sí? En el periodo clásico entre los años 250 al 900 después de Cristo. Su ubicación geográfica. Bien, ellos se ubicaron en el estado de Oaxaca, todos los alrededores de Oaxaca. Bien, su organización política y social, ¿sí? Ellos estaban, como todas las culturas que hemos estado viendo, por gobernantes, sacerdotes, aquí ya son guerreros, campesinos, comerciantes y artesanos, ¿sí? Bien, en esta cultura ya habían albañiles, ya habían pintores, ya había gente que trabajaba la madera, ¿sí? Eran más artesanos, ¿sí? Ya habían más, se podrían decir, más actividades que ellos podían realizar, ¿sí? Aprovechaban muchísimo la naturaleza. Bien, sus aportaciones culturales. Ellos realizaban el juego de pelota y ellos realizaron el primer observatorio, ¿sí? Hoy en día nosotros conocemos el observatorio
¿sí? Que es un lugar donde se pueden ver las estrellas. ¿Vale? Muy bien. Ellos realizaban enormes pirámides, pero ojo, ellos ocupaban el talud y el tablero. ¿Qué es el talud y el tablero? El talud y el talud era las pirámides, ¿sí? Las pirámides que están ahora sí, la pared de la pirámide, ¿sí? Que esté en diagonal o vertical. El tablero, ¿sí? El tablero es lo que está abajo de la pirámide, ¿sí? Abajo de la pirámide. Eso lo pueden ustedes observar en su libro de historia, ¿sí? En su libro de historia, en la página número 50. En la página número 50, ustedes pueden ver detalladamente cómo es que ellos realizaban las pirámides, ¿sí? Y ahí pueden darse aquí una idea que era el talud y que era el tablero. Y ellos ocupaban dos diferentes formas, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, ¿cómo eran sus ciudades más importantes? ¿Sí? Ahora bien, mencionando un poquito acerca de las aportaciones culturales, podemos ver a través de esta imagen, ¿sí? Cómo ellos representaban la vida y la muerte, ¿sí? Otra es que ellos realizaban, aquí ustedes pueden ver, un gobernante sentado sobre el trono con grifos, ¿sí? Perfecto. Los grifos que ellos realizaban utilizaban huesos de animales, utilizaban pintura, cerámica para poder realizarlos. Todo lo que vendía de la naturaleza, ellos los ocupaban. Acuérdense que también las culturas ocupaban los huesos de los animales para realizar diferentes tipos de armas, ¿sí? Otra de las imágenes que podemos observar es un sacerdote, detalle de una pintura mural, ¿sí? Recordarán que en la cultura les mencionaba yo que ellos utilizaban la pintura de mural, ¿sí? A través de esta imagen ustedes pueden apreciar que aquí está dibujado un sacerdote y está bien detalladito con la pintura de mural, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, su religión y su economía. Bien, ellos eran teocráticos. Asimismo también, ellos cultivaban y también producían, ¿sí? Sembraban maíz, arcilla y cacao, entre otros productos, ¿sí? Muy bien. Es importante que nosotros sepamos cada una de estas características de nuestras culturas. ¿Por qué? Porque debemos de conocer la vida de nuestros antepasados, ¿sí? Cómo fue evolucionando poco a poco, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Siguen todavía más culturas, pero esas culturas te las voy a dejar de tarea para que en casita, con, con tu libro, investigues, leas y asimismo puedas completar tu cuadro comparativo. Y una vez que termines tu cuadro comparativo, se los presentas a tus familiares y les explicas parte de tus culturas que investigaste y lo que aprendiste el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Algo bien importante, y son datos que debemos saber, que la cultura zapoteca, la cultura teotihuacana, la cultura maya, la cultura olmeca, fueron importantes y han sido importantes hasta ahora. Bien, pues chicos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Me despido, un brazo a la distancia. Recuerden lavarse las manos cada vez que lo necesiten o las veces que sean necesarias. Y recuerden que en Puebla los maestros somos los pilares de la educación por la cultura de México. Nos vemos, chicos. Adiós.